sin hacer caso de Elia, seguía mirando con ojos encendidos a las bañistas. Nicolasa lo contempló. Tenía un aspecto de idiota, sucio, con la barba crecida, ennegrecidos los dientes. Parecía que su cuerpo se había puesto aún más flácido, más desarticulado. Se inclinaba hacia adelante, como si los brazos, alargados, buscasen el punto de apoyo. Las 4 patas de la idiotez que se le retrataba en el rostro, de expresión vaga, mirada turbia, mandíbula colgante y boca entreabierta, con el labio inferior adelantado. «Juanito, pero Juanito», repitió Elia, «¿no me conoces ya? Soy yo, Nicolasa». Él la miró estúpido, moviendo la cabeza en un signo afirmativo mecánico, y dejó escapar unos sonidos inarticulados incomprensibles. «Dios mío, está idiota». «El crimen se ha consumado», exclamó. En aquel momento apareció Nieves en la estancia. Su marido, al verla, tuvo un temblor de perro castigado. Separó los ojos de las bañistas para fijarlos en Elia con humildad. «¿Para qué has salido aquí? ¡Vente!». Él obedeció sin replicar, pero Nicolasa se había puesto violentamente de pie y le preguntaba con indignación: «Querías que yo no lo viera, ¿verdad?». La otra levantó la cabeza y con un arranque de valor respondió entera y secamente: «Sí». «Hacías bien. Algo temía yo, pero no creí que llegaras a tanto». «No he sido yo». «Es inútil que me mientas. Yo no te voy a denunciar, pero no puedo ser cómplice de tu crimen». «¿Mi crimen?». «Has matado a este hombre. No es más que un cuerpo sin entendimiento, sin voluntad ni nada». «Nicolasa». «Me marcho esta noche». «No». «Es preciso». «No me dejes. Eres mi única amiga, mi único afecto». Nieves juntaba las manos suplicante. «Yo quería decírtelo todo», dijo, «hallar en ti un consuelo, ya que eres tú la única persona que lo sabe todo». Se conmovió Nicolasa. «Yo no quiero saber nada más. Debo irme». «Está bien, pero antes, escúchame en confesión. Te lo ruego». «Habla». Y allí, en el mismo balcón, ante aquel sol que reía juguetón sobre las aguas, ante el paisaje espléndido, Nieves le reveló todo lo pasado a su amiga. A su regreso de Madrid, como Juanito venía pervertido y se pasaba los días lejos de su mujer en casa de la otra, Nieves le administró los papelitos de polvos de cantáridas que su madre tenía ya dosificados y con la explicación escrita para una cliente a la que la muerte le impidió servir. Al principio los resultados fueron tan buenos que se daba por contenta con la herencia de la madre. Juanito estaba más sano, más fuerte, más alegre, más contento. Sentía por Elia un apasionamiento extraordinario, sensual, y no se apartaba de su lado. Pero poco después, su apasionamiento derivó hacia las otras mujeres. No le paraba una criada. Las perseguía a todas, viejas y jóvenes. Tuvo que doblar la dosis de aquellos polvos de cabecitas de mosca de bronce y oro y de alitas de cristal machacados que, a pesar de su pequeñez, vencieron al hombre. Se le doblegó su voluntad. No hacía más que lo que Elia quería. No tenía afecciones, ni amigos, ni familia, nada. Su mundo se reducía a comer y llevar a su mujer a la alcoba. Y aquel estado fue avanzando. Llegó la degeneración, la idiotez, el no saber hablar y dejar de conocer a las personas. Entonces Nieves llamó al médico, pero éste lo atribuyó todo a pecadillos de la juventud, un reblandecimiento de la médula. Elia no se atrevió a decir la verdad, pero suprimió el tratamiento. Quiso hacerle eliminar aquellas sustancias que le había dado.
Le hizo tomar contravenenos para desintoxicarle. Todo había sido en vano. Juanito no salía de su estado de idiotez. Su organismo estaba destruido, su cerebro destrozado. Asustada de su obra, Nieves había vuelto a ver brujas y charlatanes que lo libraran de los maleficios, pero éstos fueron tan impotentes como los médicos que le inyectaban hidrargirios. Juanito estaba perdido. Como último recurso, Nieves había llegado a llamar a su casa a la mujer que tanto había amado Juanito y que Elia tanto aborrecía, pero el idiota no la reconoció tampoco. «Aquí me tienes», acabó, «al lado de este hombre, en el que ya no viven más que los instintos animales. La comida, la bebida, la voluptuosidad, es para lo único que recobra energías. Me hace obedecerlo, y tal vez un día, como castigo o expiación, me ahogará entre sus manos». Nicolasa se sentía conmovida. «Envíalo a una casa de salud», aconsejó. «No puedo». «¿Por qué?» «Mi sufrimiento de aguantarlo y de cuidarlo me parece que aminora mi falta». «¿Le amas aún?» «No, me repugna». Hubo un momento de silencio. «¿Para qué me has hecho venir?», preguntó con dulzura la amiga. «Ya te lo he dicho». «¿Y comprendes ahora que debo irme?» «Sí». Las dos se acercaron al idiota, que con los ojos cerrados se mecía en su butacón de Viena. El infeliz se levantó enardecido al sentir la mano de su mujer posarse sobre su frente. «Pero Juanito, Juanito», dijo Nicolasa, «¿será verdad que no me conoce usted?» El idiota la miró largamente y con una voz que parecía sacar muy de su fondo, respondió con sonido inarmónico: «No». «¿No se acuerda de Madrid, de Ricardo, de Celia?» Él parecía buscar algo, pero al fin se desplomó en su butaca repitiendo: «No». Las dos mujeres se miraron, cayeron una en brazos de la otra y se besaron con efusión. A las pocas horas, Nicolasa salía para Madrid. No quería ser severa con su amiga, pero no quería permanecer allí aceptando una complicidad. Elia se decía que no tenía derecho a condenar a Nieves. En su vida casta, bien centrada, sólida, sin pasiones, no había tenido entrada la superstición. Era la terrible superstición que dominaba a muchas mujeres. Sin duda, existían muchos casos semejantes a aquel. La mujer ignorante, enamorada, era un peligro para el hombre. Debían las autoridades perseguir a todas esas barajeras, sonámbulas, brujas de oficio. Yo las quemaba como en la Inquisición, se decía indignada Nicolasa. Y luego, como para disculpar a la amiga desdichada, a la que tanto quería y de la que había de separarse para siempre, repetía: «No es suya la culpa, es la fatalidad, la herencia de la bruja». Fin de La herencia de la bruja, de Carmen de Burgos, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Fin de la sección número 12. Sección número 13 de Cuentos de terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La mano, de Guy de Maupassant. Todos formaban círculo en torno del señor Bermutier, juez de instrucción, que daba un parecer acerca del misterioso crimen de Saint-Cloud. Un mes hacía que aquel asunto apasionaba a los parisienses sin que nadie comprendiera nada de él. El señor Bermutier, en pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía pruebas, discutía las diversas opiniones, pero no afirmaba nada.
Muchas mujeres se habían levantado para acercarse al magistrado, de cuyos labios salían las palabras temerosas. Se estremecían, vibraban, crispadas por un miedo entreverado de curiosidad, por la insaciable y ávida necesidad de sentir terror que atenacea su alma y las atormenta como una nueva forma del hambre. Una de ellas, más pálida que las otras, dijo rompiendo el silencio: «Es horroroso, raya en los límites de lo sobrenatural. Nunca se sabrá nada». El magistrado se volvió hacia ella. «Sí, señora, es probable que jamás se averigüe nada, pero la palabra sobrenatural que ha pronunciado usted nada tiene que ver con el asunto. Nos hallamos en presencia de un crimen muy hábilmente concebido y ejecutado, y tan envuelto en profundo misterio que no podemos arrancarle de las circunstancias impenetrables que le rodean. En otro tiempo tuve que intervenir en una causa donde parecía, en verdad, mezclarse algo fantástico. Fue preciso sobreseerla por falta de medios para estudiarla. Muchas mujeres dijeron a la vez: «Cuente, cuente usted». El señor Bermutier sonrió con la gravedad que cuadra a un juez y dijo: «No vayan ustedes a creer, por lo menos, que imaginé que en esa aventura había algo sobrehumano. Solo creo en las causas normales. Si en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no entendemos, dijéramos inexplicable, creo que sería mucho mejor. De todos modos, en lo que voy a contarles, lo que más me impresionó fueron las circunstancias preparatorias. He aquí los hechos». Era entonces juez de instrucción en Ajaccio, una preciosa ciudad situada en el fondo de un golfo rodeado de altas montañas. Las causas más comunes de aquel punto son las de vendetta. Las hay soberbias, dramáticas, feroces, heroicas. Allí aparecen los más hermosos asuntos de venganza que es dable imaginar. Los odios seculares, apaciguados un momento, jamás extintos, las astucias abominables, los asesinatos que degeneran en carnicerías casi gloriosas. Desde hacía 2 años sólo oía hablar del precio de la sangre, de ese horrible prejuicio corso que hace vengar una ofensa en la persona que la ha inferido, en su familia y en sus descendientes. Había visto asesinar a viejos, mujeres, primos, y sólo pensaba en tales cosas. Supe un día que un inglés acababa de alquilar por muchos años una quinta en el fondo del golfo. Traía un criado francés que alquiló en Marsella. Pronto habló todo el mundo de aquel inglés que vivía solo en su casa, de la cual solo salía para cazar y pescar. No hablaba con nadie, no veía jamás a la ciudad y cada mañana tiraba 1 o 2 horas al blanco. Pronto se inventaron 1000 leyendas. Unos decían que era un gran personaje que había huido de su patria por motivos políticos. Otros afirmaban que se ocultaba porque había cometido un crimen horroroso, y daban detalles espeluznantes. Quise, en mi calidad de juez, indagar algo acerca de aquel hombre. Nada pude saber. Se hacía llamar John Rowell. Me contenté, pues, con vigilarle, pero en realidad nada preciso se decía contra él. Pero como las habladurías aumentaban y se generalizaban, se me ocurrió ver por mí mismo al extranjero y empecé a cazar cerca de su propiedad. Tardó mucho en presentarse una ocasión favorable. Se presentó por fin en forma de perdiz. Una hermosa perdiz,
que maté a las barbas del inglés. El perro me la trajo y yo, cogiéndola, me excusé de mi vivacidad y rogué a Sir John Rowell que aceptara el ave. Era un hombrón de pelo y barba rojos, muy alto, muy fornido, una especie de Hércules, muy pacífico y amable. No tenía la sequedad de sus paisanos, y me dio las gracias en un francés no muy puro que digamos. Al cabo de un mes habíamos hablado 5 o 6 veces. Una tarde, pasando por delante de su casa, le vi sentado en el jardín fumando en pipa. Le saludé y me invitó a entrar para beber un vaso de cerveza. No me hice repetir la invitación. Me recibió con la exquisita cortesía inglesa. Habló con elogio de Francia, de Córcega, y declaró que le gustaba mucho ese país, esa playa. Entonces le hice con grandes precauciones algunas preguntas acerca de su vida, de sus proyectos. Contestó sin embarazo alguno. Me contó que había viajado mucho por África, América y la India. Y añadió riendo: «Tuve muchas aventuras. Oh, yes». Luego habló de caza y me dio curiosas explicaciones acerca de las del tigre, del elefante, del rinoceronte. Le dije: «Todos esos animales son muy temibles». Sonrió. «Oh, no, el peor era el hombre». Se echó a reír a carcajadas, con risa bonachona de inglés contento, y dijo: «También hube cazado muchas veces al hombre». Me habló de armas y me invitó a examinar su colección de escopetas y carabinas. La sala estaba tendida de negro, de seda negra con bordados de oro. Grandes flores amarillas relucían como si fuesen de fuego sobre la obscura estofa. Me explicó: «Es un ropa japonés». En el centro del mayor entrepaño un objeto raro me llamó la atención. Sobre un fondo de terciopelo rojo había una cosa negra. Me acerqué. Era una mano de hombre. No una mano de esqueleto blanca y limpia, sino una mano negra, desecada, con las uñas amarillas, los músculos sin piel y con huellas de sangre que parecía betún, sobre los huesos cortados como de un hachazo cerca de la mitad del antebrazo. Alrededor de la muñeca una cadena de hierro soldada a aquel miembro asqueroso lo amarraba a la pared por medio de una argolla capaz de detener el empuje de un elefante. Pregunté: «¿Qué es esto?». El inglés contestó tranquilamente: «Fue mi mejor enemigo. Viene de América. La corté de un sablazo. Arranqué la piel con una piedra cortante y la hice secar al sol durante 8 días. Es una cosa que me gusta mucho». Toqué aquel resto humano que debió de haber pertenecido a un coloso. Los dedos, muy largos, ostentaban tendones gruesos que en algunos puntos conservaban tiras de piel. Aquella mano era espantosa, despellejada de aquel modo, y evocaba alguna venganza de salvaje. Dije: «Debía ser un hombre muy robusto». John Rowell contestó con placidez: «Ah, sí, pero yo fui más fuerte. Le he amarrado con esta cadena para detenerla». Creí que bromeaba y repliqué: «Ahora es bien inútil esta cadena. No es probable que se escape». Sir John contestó gravemente: «Siempre quiere huir. Necesita esta cadena». Le miré un instante pensando: no sé si es un loco o un bromista de mal género. Pero su cara permanecía impenetrable, tranquila y benévola. Hablé de otra cosa.
y alabé las escopetas. Noté, sin embargo, que había 3 revólveres cargados sobre los muebles, como si aquel hombre temiera de continuo ser atacado. Estuve otras veces en su casa. Luego ya no fui más. La gente se había acostumbrado a su presencia y nadie se cuidaba de él. Transcurrió un año entero. Una mañana, a fines de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Rowell había sido asesinado durante la noche. Media hora más tarde entraba en la casa del inglés con el jefe de policía y de los gendarmes. El criado, horrorizado y desesperado, lloraba junto a la puerta. Sospeché de él, pero pronto vi que era inocente. Nunca se pudo dar con el culpable. Entrando en el salón advertí a la primera ojeada el cadáver tendido de espaldas en el centro de la estancia. El chaleco estaba desgarrado, colgaba una manga casi arrancada. Todo indicaba una lucha horrible. El inglés había muerto estrangulado. Su cara, negra e hinchada, espantosa, parecía expresar un terror abominable. Tenía algo entre sus dientes apretados y el cuello, con 5 agujeros que se dijeran producidos por púas de hierro, estaba cubierto de sangre. Un médico examinó largo rato el cadáver y dijo: «Parece haber sido estrangulado por un esqueleto». Se me puso la piel de gallina y miré hacia la pared donde tiempo antes viera la horrible mano despellejada. La cadena rota pendía. La mano había desaparecido. Entonces me incliné hacia el muerto y vi que tenía en la boca uno de los dedos de aquella mano, cortada, o mejor, aserrada por los dientes junto a la segunda falange. Procedimos a un reconocimiento. Nada encontramos. No había sido forzada ninguna puerta, ninguna ventana, ningún mueble. Los 2 perros de guarda no se habían despertado. He aquí, en pocas palabras, lo que contó el criado. Desde un mes antes, su amo parecía inquieto. Había recibido muchas cartas que quemaba después de leer. A menudo, empuñando un látigo, presa de una ira que parecía la de un demente, golpeaba con furor aquella mano disecada, afianzada a la pared y arrancada Dios sabe cómo a la hora de cometer el crimen. Se acostaba muy tarde y se encerraba con grandes precauciones. Siempre tenía armas al alcance de su mano. A veces, por la noche, hablaba alto, como si disputara con alguien. Aquella noche, por casualidad, no había hecho ruido, y tan solo al entrar para abrir las ventanas advirtió el criado que Sir John estaba muerto. No sospechaba de nadie. Comuniqué cuanto sabía del difunto a los magistrados y gendarmes y se hizo un reconocimiento en diversos puntos de la isla. Nada se descubrió. Una noche, 3 meses después del crimen, tuve una horrorosa pesadilla. Me parecía que veía la mano, la horrible mano, correr como un escorpión o como una araña por el pabellón de la cama y por las paredes. 3 veces me desperté, 3 veces volví a dormirme y 3 veces vi el asqueroso resto correr por mi cuarto, moviendo los dedos como si fueran patas. Al día siguiente me la trajeron. La encontraron sobre la tumba de Sir John Rowell, del que no se pudo descubrir la familia. Faltaba el índice. Esta es la historia, señoras. No sé nada más. Las mujeres, espeluznadas, estaban pálidas, temblorosas. Una de ellas dijo: «Pero esto no tiene desenlace ni explicación. No vamos a dormir si no nos dice cómo ocurrió eso según usted». El magistrado sonrió con severidad.
Siento, señoras, desvanecer sus tremendas apreciaciones. Creo simplemente que el propietario legítimo de la mano no había muerto y que fue a buscarla con la que le quedaba. Lo que no sé es cómo pudo lograrlo. Fue una especie de vendetta. Una de las señoras murmuró: no debió ser así. El juez, sin dejar de sonreír, decidió: ya les había prevenido que no les gustaría mi explicación. Fin de La mano de Guy de Maupassant. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Fin de la sección número 13. Sección número 14 de Cuentos de terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Insomnio, de Víctor Juan Guillot. A la 1 de la madrugada, Castillo hacía 3 horas que se revolvía desesperadamente en la cama. La noche anterior tampoco pudo dormir, y era evidente que ésta también se la pasaba en blanco. Sabía lo que era el insomnio, porque 3 años antes pasara una temporada feroz, de la que salió gracias a 2 meses de campo y un régimen de gimnasia sueca y duchas escocesas. Ahora había recaído de golpe. Se acostó noches antes un poco enervado por el champán y el cigarro prodigado a deshoras, y el sueño se le ahuyentaría como si los nervios se le hubieran convertido en hilos de metal. Conocía de memoria infinidad de drogas más o menos narcóticas, pero le había entrado odio por toda aquella farmacopea soporífera que le dejaba con la boca ácida y entontecido por largas horas de sopor brutal. Eso no era dormir. Como no descansa el que lo agarrotan tirándolo maniatado sobre el piso. La 1 había resonado en una campana próxima, y el sonido se prolongó pausadamente en el silencio de la noche. Un grupo bullanguero pasó por la calle, casi bajo el balcón. Españoles que disputaban a voz en cuello sobre cuestiones de la guerra. Castillo recordó un procedimiento que alguna vez diérale cierto resultado. Comenzó a contar mentalmente, pero para fijar más la atención, introdujo algunas dificultades nuevas en el cálculo. Contaba de 1000 para abajo, sustrayendo de a 2 cifras para sumar una y continuar repitiendo indefinidamente la operación. Y aquello era como el ejercicio preliminar de una deliberada meningitis. Al llegar a 600 y pico, se rió silenciosamente, con una risa desganada y sin placer que parecía de otro. En la oscuridad, la marcha del reloj repicaba su incesante y acelerado tic-tac. Aquella máquina debía tener una energía diabólica, porque su andar adquiría por momentos una sonoridad asombrosa. El ruido crecía hasta llenar la habitación, hinchándose como en rachas fragorosas, entrándosele por los oídos y atascándole el cerebro como si tuviera una motocicleta a plena marcha en el cráneo. Disminuía enseguida gradualmente, para recobrar a poco su inusitada furia. Si no para el reloj, me pego un tiro, pensó Castillo. A tientas buscó sobre el mármol del velador, derribando una copa llena de agua fría que le bañó la mano. Era un reloj de bolsillo, y en cuanto lo tuvo, lo apretó rabiosamente contra la piedra, haciendo crujir el vidrio que le saltó hecho estrías entre los dedos. Marchaba todavía, pertinaz y obsesante. Castillo lo estrelló contra el suelo. Estirado en la cama con las ropas envueltas en la cabeza, trató ahora de dormir, pero sentía un inquieto hormigueo en las articulaciones y una sensación dolorosa en los ojos. Parecía que se le hubieran endurecido los nervios ópticos. Además, aquel silencio súbito infundíale cierta desazón.
Le parecía caer indefinidamente en un abismo vacío, sin eco y sin resonancias. Para peor, no subía ahora ni un solo ruido de la calle. Abrió los ojos y contempló fijamente el reflejo que en la madera lustrada de un mueble dejaba quién sabe qué claridad exterior. Crujió algo en la habitación y el inesperado rumor lo hizo saltar, sobresaltado, como si hubiese recibido un latigazo. Experimentaba verdadera sed, esa sed de afiebrado que seca la boca y parece abrasar hasta el cerebro. El recuerdo de la copa de agua volcada estimuló hasta el paroxismo aquel hambre de líquido fresco que le hacía imaginar torrentes rumorosos corriendo tumultuosamente ante sus ojos. Buscó sobre el velador. Felizmente estaba allí la botella. Bebió grandes tragos, con la boca pegada al gollete hasta que no quedó una gota. Sonó la media en la campana de antes. Todo aquello había pasado en 30 minutos. Castillo sentíase ahora más tranquilo y ensayó dormir. Propúsose pensar en alguna cosa hasta que le sorprendiera el sueño. Si no lo tomaba de sorpresa, aquello resultaba empresa vana. ¿Cómo sería que Matilde no habló aquella tarde por teléfono? Sin duda, algún contratiempo. O una impertinencia de la telefonista. Casualmente, alguien le presentaría días pasados al administrador de la compañía, de modo que formularía una queja en forma. Era el administrador un inglés, bajo y bigotudo, un irlandés, mejor dicho, que fumaba cigarrillos egipcios de un olor insufrible. En verdad, ahora recordaba que había prometido a Matilde un frasco de cierto perfume que ella prefería entre todos. Lo compraría a la mañana siguiente. Con tal de que no amaneciese lloviendo, todo iría bien. Aun cuando, según había leído aquella misma tarde en carta recibida de su padre, hacían falta abundantes lluvias en el campo. Siempre pasa eso. Las lluvias, tan aborrecidas en la ciudad, son reclamadas incesantemente en la campaña. El orden de la naturaleza decididamente no era muy juicioso. La providencia no sabía administrar sus dones. A él, Castillo, le hubiera gustado ser Dios por algunas semanas para combinar debidamente el juego de las leyes naturales. Se incorporó de golpe, asustado. De seguir así, se volvía loco. Se tomó el pulso. Parecía que por las arterias le galopaba un potro. 80 por minuto cuando menos. Y temperatura correlativa. Pensó levantarse y ponerse bajo la ducha, pero quedó inerte sobre la cama que lo quemaba, laxo y sin voluntad. Contó claramente las 2 campanadas. 2 horas más y la luz matinal se le entraba por el balcón y ya sabía él que jamás podía dormir de día, aun cuando cerrase celosía y banderola. Su conciencia de que había luz afuera era suficiente para alejar hasta la sospecha del sueño. Calladamente empezó una gimnasia que cierta publicación leída no sabía cuándo recomendara como excelente para combatir el insomnio. Todo consistía en poner rígido el cuerpo y hacer una especie de flexión en arco, apoyándose sobre los talones y la nuca. Se acompañaba el movimiento con profundas respiraciones. Respiración diafragmal, decía la revista. Acompañaba concienzudamente los movimientos contando 1, 2, 1. Pasaron por la calle arrastrándose pesadamente algunas chatas cargadas. Uno de los conductores habló algo con el agente de infracción en la esquina, y ambos rieron con esa risa un poco forzada de los trasnochadores. También comenzaron algunas bocinas de automóviles que debían cruzar a escape por las calles cercanas. Siempre había deseado Castillo comprar un automóvil, pero la generosidad paterna no alcanzaba a tales larguezas. Otra vez dio en pensar en su padre.
Era extraño que aquella noche lo tuviese tan presente. ¿No habría ocurrido algo allá abajo? Recordó algunos curiosos casos de telepatía, y esto lo condujo a rememorar ciertas sesiones espiritistas que frecuentara 2 inviernos antes. Se evocaba los espíritus, y en grata complicidad con los seres evocados se establecían placenteros contactos con las chicas de la casa. Eran 3, bonitas y nada sahareñas. La mayor llamábase Elena, y nunca supo el nombre de la menor, la Beba. Tenía ésta una boquita roja y dientes blancos muy menuditos. ¿Qué se habrían hecho las muchachas? Alguien le dijo que la familia, muy empobrecida, mudárase por Almagro. Había que darse una vuelta por allá. Hacía rato suspendiera la gimnasia. Resueltamente aquello empeoraba. Saltó de la cama y dio vuelta a la llave de la luz para mirarse al espejo. Como lo temiera, estaba demacrado y ojeroso, flaquísimo. Aproximándose, observó la córnea que presentaba el amarillo opaco de la anemia. Con unos cuantos días más de aquel régimen, no sabría dónde ir a parar. De todos modos, era necesario consultar con un especialista, aun cuando anticipábase el diagnóstico. Anemia cerebral, cicastenia, surmenage. ¡Puf! Tampoco le sorprendía el tratamiento. Apagó la luz nuevamente y se tiró en la cama otra vez. Seguramente estaba condenado a morir pronto. No temería la muerte si creyera que algo supervivía, pero la idea del aniquilamiento definitivo, total, eterno, le llenaba de pavor el alma. Y pensar que había quienes tenían el coraje de pegarse un tiro. Él mismo, Castillo, hablaba alguna vez de suicidio, pero tenía la certidumbre de amar tanto la vida que viviría aun cuando fuese un trozo informe y repugnante de animal mutilado y dolorido. Tenía un revólver en el cajón del velador y le asaltó seguidamente la curiosidad de contemplarlo. Dio luz y se apoderó del arma, flamante y luciente en su bruñido metálico. Hizo girar lentamente el tambor, contemplando el circulito de cada cápsula. Pensar que en un segundo podía terminar todo. Nervioso, abandonó el arma sobre el velador y apagó de nuevo la luz. Debían ser las 3. Un noctámbulo retardado pasó haciendo resonar sobre la vereda su acelerado taconear. La luz que venía del exterior oscilaba, palideciendo. Castillo sintió que le invadía un profundo desaliento. Recordó un olvidado verso de no sabía bien qué poeta español, como el que al alba la jornada empieza y el sueño en larga noche no probó. Se repitió mentalmente el verso, fatigado con antelación del largo día que le restaba, y al llegar la noche hubiera deseado una bolsa de hielo para la cabeza. Allá dentro algo giraba, vertiginoso e incesante, haciéndole daño. Además, parecía que por los ojos se le había introducido una árida sequedad que le marchitaba el cerebro. Debía ser como esas vegetaciones esponjosas y secas que se ven en los invernáculos. Para desahogarse, barbotó en voz alta una cantidad de palabrotas. La voz le salía bronca y opaca. Se calló amedrentado. Una fina claridad se insinuaba por la celosía, y en la calle comenzaban los ruidos precursores del amanecer. Oyó otra vez la voz de la gente que conversaba ahora con un obrero madrugador. Pasaron algunos carros de reparto y se escuchó el acre chirriar del calabrote que sostenía al foco de la esquina, descendido pausadamente por una polea cansada. La luz hacía relucir el revólver sobre el mármol del velador, entre los fragmentos de la copa rota, un libro mojado y otras cosas. Castillo se apretó las sienes. Adentro
Giraba y giraba aquella ruleta implacable e infatigable. Si no detenía aquello de algún modo, le estallaba el cráneo. Un gran deseo de paz, de frescura, de silencio, de reposo, se sobrepuso a todo otro pensamiento. Habría deseado agujerearse la cabeza para hacer pasar por allí un chorro de agua tibia y sedante. Tomó el revólver y lo miró despacio, mudo. Un rumor de ruedas subió de la calle, ya en plena claridad. Castillo alzó el arma y se estiró rígido sobre la cama, con la cabeza descansando en la almohada. Paseó una mirada curiosa por la habitación, que se le presentó en un aspecto inusitado y extraño. Pensar que nunca más, hizo fuego. Fin de Insomnio, de Víctor Juan Guillot. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Fin de la sección número 14. Sección número 15 de Cuentos de Terror. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La sala entapizada, de Sir Walter Scott. La historia siguiente está escrita en el mismo estilo de que se sirvieron para referirla al autor, quien ha procurado ser exacto en cuanto puede serlo su memoria. Por consiguiente, no merece ser alabado o vituperado, sino del bueno o mal gusto que haya tenido en elegir sus materiales, porque ha puesto el mayor cuidado en no mezclar adorno alguno con la sencillez de la narración. Es de advertir también que las historias pertenecientes a la clase particular de aquellas que tienen por objeto lo maravilloso hacen más efecto en el espíritu cuando se cuentan que cuando se leen. El volumen impreso, por mucha expresión con que se lea, aunque contiene los mismos incidentes, causa una emoción mucho menos fuerte que el que produce la viva voz del que los cuenta junto a una chimenea de noche, pormenorizando minuciosamente los incidentes que aumentan la autenticidad del relato, y cuando el sonido de su voz se debilita misteriosamente en el momento de referir una catástrofe terrible o maravillosa. Con estas ventajas oyó esta historia que sigue hace más de 20 años el que la va a publicar, de la célebre Miss Seward de Lichfield, que a sus muchos talentos unía en un grado singular el don de cautivar con su conversación. Este cuento debe necesariamente perder en la nueva forma en que se presenta todo el interés que inspiraban aquella voz flexible y aquellas facciones y rasgos tan expresivos de la sabia Miss Seward. Sin embargo, leída en alta voz a un auditorio bastante crédulo, a la débil luz del crepúsculo de la tarde, o en la soledad de un aposento mal alumbrado, la anécdota siguiente podría aún parecer una buena historia de espectros. Miss Seward aseguró siempre que la sabía por conducto fidedigno, pero suprimió los nombres de las dos personas que figuraban en los principales papeles. Yo no haré mención de algunos pormenores que he recibido después sobre las localidades, pero observaré la mayor exactitud en conservar la descripción general tal como se hizo primitivamente. Por la misma razón, procuraré no añadir ni quitar cosa alguna a la narración, pero referiré un acontecimiento extraordinario como lo he oído contar. Estando ya para concluirse la guerra de América, cuando los oficiales del ejército de Lord Cornwallis, que se entregó en Yorktown, y los otros que habían sido hechos prisioneros durante aquella lucha impolítica y desgraciada, volvían a su patria para referir sus aventuras y descansar de sus fatigas, fue entre ellos un oficial general a quien Miss Seward llama Brown,
pero solamente a lo que yo he comprendido, por evitar la dificultad de introducir un personaje sin nombre en una narrativa. Este era un oficial de mérito y un caballero distinguido por su nacimiento y su educación. El general Brown tuvo que viajar por los condados del oeste por algunos asuntos, y una mañana, llegando a una parada de posta, se halló en las inmediaciones de una villa que presentaba unas vistas de una hermosura y de un carácter enteramente inglés. La villa y su iglesia gótica, cuya torre justificaba la devoción de los siglos remotos, estaba situada en medio de praderas y campos de trigo de poca extensión, pero rodeados de mallas y de grandes árboles antiguos, viéndose pocas señales de innovaciones modernas. Sus inmediaciones no presentaban la soledad de las ruinas ni el movimiento que ocasionan las reparaciones. Las casas eran viejas, pero en buen estado, y el hermoso riachuelo que susurraba corriendo libremente a la izquierda de la villa no era contenido por esclusas, ni sus orillas estaban ocupadas por el tráfico de embarcaciones. Sobre su eminencia, como una milla de distancia de la villa del lado del sur, se veía en medio de robles corpulentos y de espesos sotos los torreones de un castillo tan viejo como las guerras de York y de Lancaster, pero que parecía haber sufrido grandes variaciones bajo el reinado de Isabel y de su sucesor. No era un edificio considerable, pero debía aún suponerse que se hallaban dentro de sus muros todas las comodidades que proporcionaba antiguamente. Al menos esta era la opinión que el general Brown acababa de formar, viendo salir rápidamente el humo de aquellas antiguas chimeneas entalladas. Los muros del parque lindaban con el camino real en una distancia de 200 o 300 varas, y las demás partes de arbolado que alcanzaba la vista parecía estaban bien provistas de caza. Otros puntos de vista presentaban alternativamente tan pronto la fachada de aquel antiguo castillo y tan pronto una parte de sus diferentes torres. El primero, muy brillante y con todas las extravagancias de la arquitectura del tiempo de Isabel, mientras que el aspecto simple y sólido de las demás partes del edificio parecía demostrar que habían sido construidas más bien como medio de defensa que por ostentación feudal. Prendado de lo que podía divisar del castillo por entre el monte y los claros o escampado de que estaba rodeada aquella antigua fortaleza, nuestro viajero militar resolvió informarse si aquel edificio merecía la pena de reconocerle, y si tenía algunos retratos de familia u otros objetos curiosos dignos de la visita de un extranjero. Dejó, pues, aquellas cercanías del parque en donde se hallaba, y atravesando una calle limpia y bien empedrada, se detuvo en una posada que parecía bastante concurrida. Antes de pedir caballos para continuar su viaje, el general Brown hizo algunas preguntas sobre el propietario del castillo que había merecido su admiración. Su sorpresa igualó a su alegría al oír nombrar un caballero a quien llamaremos Lord Woodville. ¡Qué felicidad! La idea de este joven le hizo recordar su intimidad desde que fueron compañeros de escuela y de colegio. Por algunas preguntas más que hizo, supo que el mismo Woodville era el poseedor de aquella hermosa finca. Había sido educado con la dignidad de par por fallecimiento de su padre, y según el general lo supo por el posadero, habiéndose concluido el duelo, se hallaba el joven par tomando posesión de la herencia paternal en el mes más alegre del otoño, acompañado de una sociedad de amigos escogidos que habían ido a gozar con él de los placeres de la caza en un país abundante de Elia. Estas noticias eran muy lisonjeras para nuestro viajero, pues Frank Woodville
había sido el compañero de Richard Brown en Eton en todos sus juegos y amigo íntimo en el colegio de Christ Church. Sus placeres y sus trabajos habían sido los mismos, y el corazón del valiente soldado se felicitaba de ver a su antiguo amigo en posesión de una residencia deliciosa y de una propiedad, como el posadero le aseguró con una señal de cabeza y de ojos, muy capaz de aumentar su dignidad. Nada era, pues, más natural que suspender el general un viaje que no urgía por hacer una visita a su antiguo amigo en circunstancias tan favorables. Los nuevos caballos no tuvieron más trabajo que conducir al general en su coche de viaje al castillo de Woodville. Un portero le recibió en una garita moderna y al mismo tiempo gótica, construida por este último estilo para corresponder con el castillo. El portero al fin tocó la campana para anunciar la visita, y el sonido de la campana fue el que retuvo precisamente la sociedad que ya estaba para salir a gozar de las diferentes diversiones de la mañana. Y así es que al entrar Brown en el patio, vio muchos jóvenes que se paseaban en traje de caza, mirando y criticando los perros que los criados tenían dispuestos para la batida. En el momento en que Brown bajó del coche, se dirigió al joven lord a la puerta del patio, y por un momento fijó sus miradas como sorprendido sobre el extranjero por no poder reconocer una fisonomía que la guerra, las fatigas y las heridas habían enteramente desfigurado. Mas cesó bien pronto esta perplejidad, pues, luego que Brown dejó oír su metal de voz, se conocieron los dos amigos que habían pasado juntos los días felices de su infancia y de su primera juventud. «Si yo hubiese podido formar un deseo, mi querido Brown», dice Lord Woodville, «hubiera sido sin duda el de teneros aquí en esta ocasión en que mis amigos tienen la bondad de celebrar como un día de fiesta. No creáis haber estado olvidado durante los años de vuestra ausencia. Yo os he seguido por todas partes y al través de vuestros peligros, de vuestros triunfos y de vuestras desgracias, y he sido feliz en ver que en la victoria o en los desastres el nombre de mi antiguo amigo ha salido siempre cubierto de gloria». El general contestó con igual interés y delicadeza, y al mismo tiempo felicitó a su amigo de sus nuevas dignidades y de la posesión de tan bella propiedad. «Aún no habéis visto nada», respondió Lord Woodville, «y supongo que no nos dejaréis hasta haberlo visto todo perfectamente». Es verdad que el número de personas que tengo el placer de reunir en este momento es considerable y que esta casa antigua, así como los demás edificios de este género, no ofrecen tantas comodidades como prometen al parecer su extensión y su exterior. Pero podemos daros un cuarto amueblado a lo antiguo, en el que al fin no estaréis enteramente mal, pues me parece que vuestras campañas os han acostumbrado a contentaros con peores alojamientos que éste. El general alzó los hombros riéndose. «Yo presumo», le dijo, «que el peor cuarto de vuestro castillo será preferible al viejo tonel de tabaco que tuve precisión de hacer dormitorio cuando estaba en las grandes sabanas o praderas de la Virginia. Y os confieso que descansé en aquel tonel tan perfectamente como lo hubiera hecho el mismo Diógenes, y me hallaba tan contento de estar al abrigo de los elementos como que quería rodar mi casa por los cuarteles. Pero mi comandante creyó no poder permitir semejante lujo, y tuve que despedirme de mi querido tonel derramando lágrimas de pena. «Pues, señor», dijo Lord Woodville, «una vez que no os espanta el aposento que os ofrezco, permaneceréis con nosotros al menos una semana. Escopetas, perros, cañas de pescar, redes para coger toda clase de insectos y mariposas,
En fin, todos los instrumentos necesarios para cazar por mar y por tierra están a vuestra disposición. No podéis inventar una diversión que no podamos proporcionaros, pero si preferís la escopeta y los perros de parada, yo os acompañaré y veremos si sois mejor cazador después de haber vivido tanto tiempo entre los indios de la América. El general aceptó muy gustoso la proposición de su amigo, y después de haber empleado toda una mañana en unos ejercicios de tanta fatiga, se reunió la sociedad a comer. El Lord Woodville, durante la comida, expresó a sus convidados, casi todos distinguidos por su nacimiento, el placer que tenía de haber vuelto a ver a su antiguo amigo, ponderándoles su valor y cualidades singulares, y poniéndole en el caso de hablar de las escenas de que había sido testigo, y como a cada palabra elogiaba tanto al valiente oficial y al hombre sensible que había conservado su serenidad en medio de los más eminentes peligros, toda aquella noble sociedad de caballeros miró con el respeto más sincero al militar, que poseía un valor real y verdadero, atributo de que todos los hombres pretenden persuadir estar adornados. El día se pasó en el castillo de Woodville como sucede comúnmente en semejantes casas, y los placeres se suspendieron luego que llegaron a los límites de las conveniencias. La música, que era una de las ocupaciones favoritas del joven lord, sucedió a la circulación de las botellas. Había un billar y mesas de juegos para los que preferían estas diversiones, pero el ejercicio de la mañana exigía que se entregasen temprano al reposo, y poco después de las 11, los convidados de Lord Woodville empezaron a retirarse a sus cuartos. El joven lord en persona condujo a su amigo el general Brown al aposento que le estaba destinado y que correspondía a la descripción que se le había hecho, es decir, que no faltaba nada para aliarse bien, pero que no estaba adornado a la moda. La cama era de aquella forma maciza que se usaba al fin del siglo XVII, y las cortinas de seda lacia estaban guarnecidas de franjas muy pesadas de oro deslucido. Pero las sábanas, las almohadas y las mantas parecían muy deliciosas a nuestro militar cuando se acordaba de su tonel. En las colgaduras o tapicería que cubría todo el cuarto había alguna cosa de obscuridad por su antigüedad que le había hecho perder el color, y la brisa del otoño, que entraba por las rendijas de unas ventanas de enrejados viejas y carcomidas, silbaba penetrando en la habitación y moviendo las cortinas que estaban en continua ondulación. El tocador y el espejo, rodeados de adornos en forma de turbante de una tela de seda muy oscura o casi negra, según la moda de principios del siglo XVIII, y los centenares de cajas provistas de cosas útiles a una clase de peinado que no estaba en uso hacía más de 50 años, tenían un aspecto antiguo y lúgubre, pero nada podía producir una luz más brillante que la de 2 enormes bujías, sino el fuego vivo de los haces de leña que a un mismo tiempo alumbraba y daba calor. Aquel pequeño aposento, a pesar de su apariencia gótica, no carecía de ninguna de las comodidades que las habitaciones modernas hacen necesarias o al menos apetecibles. «He aquí una habitación bien antigua, general», dijo el joven lord, «pero me parece que nada hallaréis aquí que os haga acordaros de vuestro tonel». «Yo no soy impertinente en los alojamientos», respondió el general. «Sin embargo, si fuese libre en elegir, preferiría éste sin vacilar al más bonito de vuestro castillo, que se hallen perfectamente adornados a la moderna. Creedme, cuando yo veo reunido lo que hay de moderno en este aposento, a su venerable antigüedad, y que me acuerdo hace parte de vuestras propiedades,
Tengo por mejores mis cuarteles que los que pudiera proporcionarme el palacio más elegante de Londres. En fin, yo espero que os hallaréis aquí tan bien como lo deseo, mi querido general, dijo el joven lord, y dando de nuevo las buenas noches a su amigo, le apretó la mano y se retiró. El general se